Estamos en el estudio del día con Rocío Berger, con Julieta Cingolani. Ambas son dueñas, impulsoras de Entonces Ediciones, una editorial bien platense, que tiene muchas particularidades. ¿Cómo andan, chicas? Muy Un Muy placer. bien. bien, la verdad muy contentas de estar acá. Bien, podríamos decir que el motivo principal en el que están en el estudio del día es para charlar del certamen de poesía, cuya convocatoria ya está abierta hasta el 10 de mayo. Ujú. Que el nombre del certamen es Lara Tolosa Chaneton, ¿sí? Que es para jóvenes platenses sub-20, ¿sí? Ujú. Pero también vamos a hablar un poco de cómo se construyó esta editorial que ya lleva años en la ciudad y que tiene, como ya dije, muchas particularidades. Cuénteme si quieren un poco del certamen, en principio. Dale. Bueno, este año cumplimos 5 años y pensamos que estaría bueno, que estaba bueno hacer una convocatoria más abierta y más abierta en el sentido de que por lo general venimos publicando a autores y autoras que conocemos, que están en nuestras redes afectivas. eh, y entonces abrir a ver un poco el material que llegue y focalizado en jóvenes, que es un grupo con el que nos gustaría trabajar. Además, bueno, nuestra amiga Yulisa RTI también está armando un espacio cultural focalizado en jóvenes, entonces un poco veníamos como charlando en esa línea de que estaba bueno generar una producción literaria donde se escuchen, se lean las voces de los jóvenes de La Plata, Berisso y Ensenada también. Nos interesa como El Gran la La cuestión Plata. regional, Bien. sí. Eh, Así que bueno, lanzamos esto con mucha expectativa. Ujú. La idea es producir libros, o sea, producir una antología como primer premio. Después hay otros premios de un montón de emprendimientos que se sumaron, librerías, cafés, y poder producir el libro de la manera que los hacemos habitualmente, que es de forma artesanal y con la participación de los autores y las autoras en el proceso de producción. Nuestra idea es como que el saber editorial y específicamente la manufactura del libro, porque son libros hechos a mano, cosidos, encuadernados, uno por uno, eso se transmita entre las personas, la gente en el futuro pueda autopublicarse también. Y sobre todo lo que más nos interesa es construir el espacio de encuentro y de charla que se genera en los procesos de trabajo manual, ¿no? Como que hay una revalorización en esto de encontrarse, el tiempo, que es un tiempo mucho más lento, ¿no? De salir de la lógica industrial y productivista y capitalista y poder producir con el disfrute, ¿no? Con el disfrute que nos da hacer cosas manuales y sobre todo publicar literatura y en particular poesía. Puede ser una convocatoria específica de poesía en prosa o en verso. Ujú. Así que nada, estamos como muy entusiasmadas para ver qué llega, para poder interactuar con esos jóvenes y generar nuestra pequeña tribu de producción editorial. Bien, se me ocurren varias preguntas para hacerles. Primero voy a hablar del certamen, ¿sí? Está apuntado a jóvenes del Gran La Plata. Primero, ¿por qué jóvenes y por qué sub-20? ¿Cómo pudieron trazar ese marco? Bueno, en principio las dos somos docentes y entonces tenemos cierta experiencia de trabajar con ese rango etario y es muy rico trabajar con chicos. Creemos que hay espacios, un montón de espacios para adultos, pero este certamen nos pareció algo un poco que viene a cubrir algo que no sé si hay tantos, que son espacios para que participen jóvenes, Ujú. ¿no? En nuestra experiencia tienen mucho para decir y bueno, es lo que decía Rocío, abrir espacios donde también nos encontremos intergeneracionalmente, ¿no? Está esta cosa del prejuicio de que los chicos están en cualquiera, que las redes sociales, que Que el los... celular, ¿verdad? la Ujú. típica. Y no somos partícipes de esa idea, creemos que, bueno, que los chicos en general valoran mucho los espacios donde se los invita a producir. Y como decía Ro también, compartir todo un saber de oficio que tiene que ver con lo editorial, ¿no? Con lo gráfico, con lo editorial, que se enriquece con la participación de todos. Y bueno, los chicos van a tener nuevas voces, nuevas ideas, y eso en ese diálogo nos pusimos como para pensar por qué sub-20, ¿no? Porque queremos escucharlos y queremos enriquecernos mutuamente con nuestras miradas, ¿no? Nuestras voces. Así que esa es Un poco la búsqueda. un poco de la búsqueda. Bien, la convocatoria abrió el 10 de marzo, entiendo que estuvieron difundiendo en escuelas y demás.
Les quiero preguntar el nombre, ¿no? Del certamen Lara Tolosa Chaneton. Sí. Recordamos que Lara es una joven que eligió suicidarse dentro del Colegio Nacional hace algunos años. Les quería consultar el porqué del nombre y también recordar que una de las jurados, ¿sí?, del certamen es la mamá justamente de Sí. Lara. Bueno, sí, es una persona, es una familia muy cercana a nosotros, ¿no? Tanto Lara como su mamá somos amigas de toda la vida. Nos parece que darle voz a este caso, o sea, traerla a Lara y tomar la bandera de la voz silenciada, porque también el caso fue un poco silenciado, si bien todos en La Plata conocimos, y creo que a cualquier persona que te dice, sí, Lara fue la chica esa, o sea, está, pero se ha hablado poco, se ha trabajado poco y nos parece, aparte, muy relevante trabajar el tema de qué pasa con los chicos, qué pasa con la violencia, qué pasa con lo silenciado, cómo podemos abrir esas preocupaciones que tenemos todos, ¿no? De qué pasa un poco en el mundo de los chicos y, bueno, cómo darles voz, cómo escuchar qué pasa y bueno, eso, sobre todo. Lara era una chica muy sensible, muy apegada al arte, le gustaban muchísimo las canciones, o sea, escribía, dibujaba y bueno, eso o sea, sabemos que es algo que en la juventud aparece mucho, ¿no? La cosa creativa y la voz del adolescente es una voz un poco silenciada, un poco no tenida en cuenta muchas veces. Bueno, a esos lugares que no son los hegemónicos, ahí nos gusta mirar. Bien. Y bueno, creemos que hay una riqueza muy grande y que estamos esperando trabajar con eso justamente. Bien, hablamos en privado que ya han recibido material, que están expectantes por recibir aún más, pero me gustaría hacer foco en la producción del libro. Quizás la palabra producción no es justamente la palabra correcta para referirnos a lo que ustedes hacen, pero bueno, en la edición, ¿cómo es ese mano a mano con el escritor? La verdad que es muy grato. Fue como algo medio intuitivo porque nosotros empezamos, nos conocimos en la pandemia, o sea, nos conocimos primero virtualmente, después nos dimos cuenta que vivíamos cerca. Y entonces a partir de eso empezamos a salir a caminar y nos dimos cuenta de que teníamos intereses en común, que las dos escribíamos. Yo estaba haciendo un taller de producción artesanal con Barba de Abejas, o sea, la editorial Barba de Abejas, que es como... De Yerlo. Sí, es como un referente dentro de la producción artesanal en la editorial. Y bueno, ella me dijo que tenía un libro para publicar, que estaba esperando la respuesta de una editorial, pero no llegaba. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacerlo nosotras. Empezamos con el libro de Julieta, después con el mío. Y a partir de eso, porque fue un poco ahí cuando se fue gestando esta idea de que los autores podían sumarse a hacer los libros, y ahí ya lo construimos como algo que era central, lo cual definía que íbamos a tener un catálogo de gente que residía en La Plata, Berizo o Ensenada. Siento, perdón, que te interrumpa, siento Sí. que también es como una declaración de principios, ¿no? Porque Totalmente. podría haber Pues. virado a otro lado y ustedes dijeron, no, vamos Sí. a hacer esto, aunque lleve más tiempo, aunque no entre dentro de los márgenes del capitalismo a los que estamos acostumbrados. ¿Es un poco eso? Sí, sí, la verdad que está muy politizada la editorial en esos términos de repensar un montón de cosas que funcionan, que las naturalizamos, ¿no? O no, ni siquiera nos ponemos a pensar, o tomar un poco los medios de producción sería para decir, bueno, puedo publicar, si tengo ganas de hacer mi libro, lo hago, no tengo que esperar ganar un concurso, que una editorial me seleccione, pagar para ser editado o editada, sino que es algo que podemos hacer y que no está tan lejos, digamos. Y sobre todo que la producción artesanal, además de que genera el encuentro y que tiene un proceso más lento, pero sobre todo vincular, lo que tiene es que nos permite jugar mucho con los materiales y con las formas de impresión. Entonces nosotros nos podemos ir dando gustos con cada libro, que en una producción industrial no se pueden porque está todo mucho más en un formato estandarizado, ¿no? Esa es la palabra. Claro. Está estandarizado, bueno, con las cantidades pasa lo mismo, nosotros vamos produciendo a demanda, entonces no se genera como un stock que está ahí un sobrante que no se vende nunca, sino que a medida que nos van pidiendo libros que se van vendiendo, vamos generando más stock. Todo está como mucho más ajustado a lo que va sucediendo, ¿no? Como que te da más margen de maniobra.
Sí, siento que se le escapa un poco a la urgencia y es más como en el presente, ¿no? Es como Sí. más lo que va pasando. ¿Y cómo hace? ¿Hay dos libros iguales en ese sentido? Es una No. pregunta media ignorante, ¿no? Pero me llama la atención. No, de hecho, una de las ideas de nuestro, digamos, tenemos adelante de todos los libros, tenemos una especie de manifiesto, ¿no? Ajá. Todo lo que se hace a mano y que se hace uno por uno, como decís vos, no va a ser uno igual que el otro, pero eso lo valoramos. Decimos, el error o la característica es valorada, no es rechazada, que es lo que justamente la industria hace, ¿no? Claro. Rechazar lo que no quedó igual. Bueno, para nosotros eso son marcas valiosas, ¿no? Si la hoja quedó un poquito distinta, si el sello no cayó genera visualmente otra cosa. Y eso nos parece súper rico, ¿no? Bien, se puede decir que la originalidad de cada una de las obras de Entonces Ediciones es una marca registrada, quizás. Total, Sí. sí. Además, bueno, por lo general, primero seleccionamos o convocamos directamente a autores y autoras, a sus textos, a su material que nos envíen, y después maridamos, podríamos decir, con un artista visual. Bien. Que va cambiando, creo que no hemos repetido, un artista solo hizo 2 tapas en diferentes momentos, pero en general son todos artistas diferentes que también son invitados a participar de la producción del libro, y eso hace que lo único que se mantenga, y hasta ahí porque tenemos una excepción, es el formato, el tamaño del libro y ciertas características que se repiten, como esto, el manifiesto, poner alguna hoja de cortesía que es de color o vegetal, pero después nos permitimos y nos damos gustos como que tenemos un momento, una vez que ya el texto está cerrado, porque hacemos un proceso de edición, Claro. decir, bueno, vamos a la papelería y probamos diferentes papeles y hacemos prototipos y vemos cómo se siente y en función de eso, o sea, realmente es un placer para nosotras que nos gustan los materiales y nos gustan las técnicas de impresión, como decir, bueno, podemos hacer este con serigrafía, con grabado. También hemos ido aprendiendo en estos 5 años, nos hemos ido involucrando, comprando herramientas, mejorando las herramientas que teníamos. Pero la verdad es que siempre ocupó un lugar en nuestras vidas, un lugar de placer antes que de trabajo en el sentido de que todos creo lo interpretamos como bueno, una obligación, Claro. ¿no? Tenemos un compromiso, obviamente, porque si no, no hubiesen salido los libros. Y también pedimos ese compromiso a los autores y artistas que se suman, como bueno, vamos a hacer 6 encuentros y en esos 6 encuentros vamos a producir los 50 libros que son los que hacemos como tiradas de 50, ¿no? Eso les iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo organizaban? Más allá de que hablamos esto de estar en el presente y de escaparle un poco a la urgencia, ¿cómo organizaban con los autores? ¿Hay un tiempo determinado? Sí, igual, ¿Cómo es? sí, hay un tiempo que empieza con la curaduría, como decías hoy, con el trabajo con el texto, con el diseño, con el trabajo que hace el artista visual. Y una vez que todas esas etapas están cumplidas, sí ahí pasamos a la producción, Bien. que es, bueno, juntarse nos juntamos una vez por semana, Ujú. tenemos destinado un día de la semana para trabajar con esto y sí, más o menos son tiempos que podemos cumplir, por eso decíamos, es habilitador este método, ¿no? Porque una vez por semana todos nos podemos juntar, digamos, y por eso también trabajamos con gente de la zona, ¿no? Para que eso sea posible. Para que la accesibilidad. Exactamente. Me salía, hoy con lo que decía Rocío, me salía que también atrás de esta idea está el hacelo vos mismo, ¿no? Que es tan querido en esta ciudad, porque en esta ciudad muchos de los proyectos que nacen de teatro, de música, de arte, es el bueno, a ver, con las herramientas que tengo, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros con nuestras herramientas hicimos una editorial. Y realmente nos trae mucha gratificación por eso, porque está por encima de la producción, está nuestras vidas, ¿no? O sea, que nadie se va a matar por hacer esto, o sea, nadie va a, qué sé yo, a perder horas de familia o horas de trabajo, ¿no? Lo podemos hacer porque encontramos el lugar y ahí lo hacemos. Bien, ya para terminar, les hago la última. ¿Por qué el título? ¿Por qué Entonces Ediciones? El nombre, más que un título. Eso se lo dejo a Julieta, que fue la que bautizó. Entonces es una palabra que es tanto temporal en ese entonces, o como una causa, ¿no? Bueno, dadas estas circunstancias, entonces publicamos.
¿sí? Bien. Tiene esa doble cara, tanto el tiempo como las causas. Y me parece que son las motivantes últimos que nos llevan a hacer estos libros, ¿no? Ahora y porque pasan tales cosas. O sea, dada esta realidad, nos parece la mejor idea de todas ponernos a publicar, ponernos a amplificar ciertas voces y de alguna manera animarlos a los autores, porque en general tenemos autores que publican por primera vez y gente que venía escribiendo de toda la vida, que se anima porque rompemos esa distancia con las editoriales por ahí consagradas, que ya sabemos que miran siempre un poco para el mismo lado. Entonces, nada, entonces vamos adelante. Sería una cosa así. Me encanta. Bueno, recordamos que el certamen de poesía está abierto hasta el 10 de mayo. Sí. Sí, 10 de mayo, bien. Para jóvenes del Gran La Plata, sub-20. Julieta, Rocío, muchas gracias por estar acá, ha sido un placer. Gracias a vos. Gracias.